Pues Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos de nuevo en este día domingo para comenzar nuestra clase dominical, nuestro estudio. Nosotros así que vamos a orar para que Dios nos dirija en esta hora, para que podamos hacer este estudio y que Dios nos ilumine, nos dé la sabiduría para hablar su palabra y de los corazones para recibir lo que el Señor está enseñando. Así que oramos. Padre celestial, Dios de gracia y bondad, Padre de infinita misericordia, venimos a tu presencia en este domingo. Primeramente, dándote las gracias, Señor, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú nos permites estar aquí, Señor, una vez más, reunidos por este medio para escudriñar tu palabra, Señor, para profundizar en la verdad de tu palabra. Dios mío, te pedimos que nos des el corazón, Señor, para recibir tu palabra con alegría, con gozo, Señor, y como niños recién nacidos, deseando siempre la palabra no adulterada, Señor, que tú nos das, Señor, el alimento espiritual para nuestras almas. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos que estamos conectados aquí, sus familias, sus hogares. Señor, que tú les guardes, que tú les protejas y que tú les prosperes en todo, Señor, que tú dirijas cada una de sus vidas, Señor, y sus almas, Señor, y que tú suplas a cada uno conforme a tus riquezas en gloria. Te pedimos, Señor, de manera especial por Rosemary, que está de cumpleaños hoy. Te damos gracias por su vida. Señor, te pedimos que tú sigas bendiciéndola y gracias por la misma, porque sabemos que hasta aquí tú lo has traído y le seguirás llevando de tu mano, Señor, en el resto del camino. Gracias te damos por su vida y por su familia, y en el nombre de Cristo Jesús hemos pedido, confiando que tú escuchas nuestra voz. Amén. Amén. Pues sí, hermanos, aquí estamos nuevamente, como le estaba diciendo, unidos para escudriñar la palabra del Señor, y estamos, como saben, hablando acerca de la Confesión de Fe de Westminster, este libro, el cual ustedes pues ya tienen, muchos de ustedes, pero lo estamos siguiendo por aquí, por este medio. Hoy vamos a entrar en un tópico nuevo, en el capítulo 4, en la página 69. Página 69 de su libro, si está siguiéndolo. Y allí vamos a estar hablando acerca de este tema de la creación. Ya hemos hablado acerca de otros temas anteriormente. Comenzamos con el principio del libro, el primer capítulo, hablando de lo que es las Sagradas Escrituras. Y dijimos que la Biblia es el medio por donde Dios se ha revelado al hombre de manera especial. La Biblia es la revelación especial de Dios. Dijimos que la creación, el mundo, lo que vemos, y de la creación vamos a hablar hoy, pero la creación es la revelación natural de Dios al hombre. Dice la palabra del Señor, el libro de Salmos: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que estamos viendo eso y viendo las escrituras, qué es la Biblia, cómo la palabra de Dios es confiable, lo estuvimos mirando. Luego hablamos acerca de Dios, estamos hablando acerca de lo que Dios hizo, bueno, quién es Dios, y hablamos acerca de la naturaleza de Dios. Vimos al Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Un tema de suma importancia, una doctrina muy importante en la Biblia que nosotros debemos de tratar de comprender como cristianos que somos y abrazar y aceptar. Les digo que otra forma de describir a Dios no es bíblica. Otra forma de describir a Dios no es lo que la Biblia enseña, y por lo tanto es un invento humano y viene siendo otro Dios, no el Dios de la Sagrada Escritura, de la revelación especial. También hablamos entonces acerca de los decretos de Dios, un tema que es bastante interesante, profundo, y yo diría que tenemos que tomarlo con delicadeza y humildad cuando hablamos de estos temas, de lo que Dios ha decretado. Dios es un Dios que gobierna toda la creación. Dios está al tanto de todo lo que ocurre. Dios está en control de todo lo que pasa, de tal manera que todo lo que pasa en el mundo, todo lo que ocurre está bajo la soberana mano y control de Dios. Así que, habiendo hablado de todo eso, pues volvemos una vez más al libro de Génesis. Y hoy vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es la creación de Dios. Y otra vez, para los que van llegando, bienvenidos a todos ustedes. Estamos en el capítulo 4 del libro y hoy vamos a hablar acerca del tema de la creación. Está en la página 69 de su libro y les voy a compartir la presentación que tengo aquí preparada para ustedes hoy.
Bien, Oh, yes. así que hoy es el domingo, créalo o no, 7 de junio, ya se ha ido medio año encerrado. Nadie profetizó esto, nadie lo vio venir, pero bueno, Dios sabía que esto estaba en el plan para nosotros este año. Así que aquí estamos haciendo esto por este medio y confiando de que Dios nos va a guiar. Hoy vamos a hablar acerca, como le dije, de la creación, Y vamos a leer la declaración de fe de nuestra confesión, que dice así. Agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternas, crear o hacer de la nada, en el principio, el mundo y todas las cosas que en él están, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Ahí están las citas bíblicas que vamos a estar considerando más adelante. ¿Qué podemos entonces aprender de esta sección que acabamos de leer en la confesión? Primeramente, que el mundo no es autoexistente ni eterno como algunas personas han promovido recientemente, que el mundo o digamos el universo siempre existió. Es una teoría de los científicos, algunos científicos, no todos, y mayormente los que son ateos, que deriva su existencia del Dios verdadero. Es decir, el mundo no es autoexistente, sino que fue creado y deriva su existencia del Dios verdadero, que Él hizo todas las cosas de la nada, que por lo tanto formó el universo por medio de un proceso hasta que consideró que era muy bueno. Y 5, que lo hizo todo para su gloria. Así que vamos a hablar acerca de la creación de Dios. Las Escrituras comienzan afirmando lo siguiente, y todos conocemos este pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 1, verso 1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Eso no incluye todo. El mundo es creado y no es autoexistente. Es Dios, el verdadero Dios, quien lo hizo existir. Ahora, más adelante voy a hablar un poco más acerca de la ciencia, pero vamos a ver ahora lo que dicen los científicos. Y los científicos, el dogma científico moderno enseña que el universo es autoexistente o eterno, que no tiene subsistencia derivada, es decir, que no deriva o toma de un ser creador, que no fue creado de la nada, sino que siempre existió. Alguno propuso este hombre que murió hace poco en Inglaterra, Hawkins, creo que fue el apellido de él, que el mundo se autocreó, que el mundo solo se creó a sí mismo, decidió crearse, o no digamos el mundo, el universo. Él dice que el universo se creó solo. Así que también el dogma científico dice que la forma presente del mundo es el resultado de un proceso controlado de selección o selección natural, no por Dios, sino por el principio de la selección natural, y que no hay razón fundamental en todo esto. En otras palabras, lo que vemos alrededor de nosotros, según la ciencia, es producto de la casualidad, es producto del chance, de la coincidencia, y que no hay un propósito detrás de la creación. Que el ser humano está aquí sin propósito alguno, que el mundo existe sin propósito alguno, que todo lo que vemos alrededor en el universo no tiene una razón de ser, simplemente se dio porque la suerte o el destino por sí mismo lo llevó a donde está. Es una proposición bastante difícil y dura, y las personas obviamente que se atienen a este punto de vista, pues sus vidas muchas veces, no digo siempre, pero en muchas ocasiones, podemos ver que también reflejan ese pensamiento, un pensamiento con despropósito, sin sentido, y una vida sin una meta final, porque de todas maneras nada vinimos a hacer y nada vamos a lograr. Realmente,
La gran pregunta es la siguiente, y queremos hacerla, y el libro la hace, ustedes lo han leído, si tuvieron la oportunidad de revisar el pasaje o el capítulo. ¿Habrá verdaderamente un conflicto entre la ciencia verdadera y la Biblia? Y la respuesta nuestra es que no lo hay. La respuesta es que la Biblia no contradice la ciencia. Dice, sin embargo, lo que se debe resaltar es que en el proceso mencionado anteriormente, la evolución es estrictamente hablando solo una teoría. Una teoría se habla a sí mismo. Usted lo ha leído y lo ha estudiado seguramente en la escuela, se lo han enseñado, a mí me lo han enseñado, lo estudié, y se habla de la teoría de la evolución. Ahora bien, una teoría es desde el punto de vista científico, no es lo que nosotros tenemos una teoría como un mero pensamiento, sino que es algo que ha sido estudiado, ha sido evaluado según los científicos, y no se puede decir que esto es así, sino que se teoriza que basado en lo que ellos piensan, los científicos pues llegan a esa conclusión, pero no deja de ser una teoría. Aunque ha llegado a ser una creencia y aceptado durante más de un siglo, esto mayormente se hizo famoso durante el siglo XX, la teoría de la evolución, hasta el día de hoy, no existe ni una pieza de prueba verdadera de que esa teoría sea una verdad absoluta. No existe eso. Hay conjeturas, hay proposiciones, hay ideas, hay cosas que parecen a los ojos de los científicos que deben ser y son como son, pero en realidad no hay una prueba como tal verdadera de que eso sea así. Así se supone innecesariamente que puede haber o realmente hay un conflicto entre la ciencia genuina y la Biblia, porque dicen, bueno, a nosotros científicos modernos, y otra vez recalco y resalto que no son todos los científicos, sino algunos científicos que se oponen a la Biblia y no son creyentes. Ellos son los que mayormente piensan que hay una contradicción o un conflicto entre la ciencia y la Biblia. La ciencia genuina o verdadera significará la verdad, extraída de la revelación natural. Tal contradicción sería una imposibilidad por la simple razón de que Dios es el autor de la naturaleza, tanto como del libro de la vida. Alguien habló acerca de que Dios escribió 2 libros, como dije al principio. Dios escribió el libro de la naturaleza, el cual nosotros podemos ver y estudiar, y también escribió el libro que conocemos como la Biblia, la Sagrada Escritura. Siendo Dios el autor de ambos libros, de lo que vemos y lo que leemos, es imposible llegar a decir que la naturaleza contradiga lo que la Biblia dice, ya que Dios es el autor de ambas cosas y Dios no se contradice. Tenemos también entonces que hay una sola verdad, una sola realidad. La verdad es simplemente todo lo que realmente es. Es decir, la verdad es y no podemos decir que no es. Es decir, algo que es, pues simplemente es verdad. No es algo que se presta para el debate o la opinión. La verdad es la verdad. Y nos recuerda cuando hablamos, muchas personas a veces confunden hechos con opiniones. Y una cosa es un hecho, otra cosa es una opinión. Cuando se llega muchas veces al debate público de ciertos temas, hay personas que no pueden separar su opinión de la realidad. Y muchas veces la opinión gobierna las personas y sus mentes que no se atienen a la realidad de los hechos. Aquí vemos que solamente hay una verdad, porque solo hay una realidad. De modo, cuando hablamos acerca de la creación, si las escrituras son verdad, y hemos visto ya en el tema que estudiamos en el primer capítulo de este libro, que la palabra de Dios es completamente cierta y verdadera, y no podemos nosotros ir en contra de lo que dice. Entonces, simplemente lo que nos dice la Biblia es lo verdadero, lo que ha sido, lo que es y lo que ha de ser. Cuando por medio de la investigación el hombre también descubre lo que hay realmente, estamos hablando aquí de la palabra clave realmente, en el mundo de la naturaleza, simplemente está captando otro aspecto de esa verdad total de Dios. No podemos ver otra cosa sino al hombre simplemente descubriendo lo que ya Dios ha dejado plasmado en su creación.
Así que si esto es de esta manera y el hombre simplemente está descubriendo lo que Dios ha hecho, no puede de ninguna manera haber un conflicto entre la Biblia y la ciencia, y cualquier conflicto que las personas puedan percibir o ver simplemente radica en sus mentes finitas y sus pensamientos que no logran asimilar todo lo que pueden observar. ¿Por qué hay conflictos? La única razón para el conflicto es que el hombre ha errado. Como hemos dicho, el hombre ha fallado. ¿En qué maneras? En su investigación de los hechos. Quizás al investigar las cosas no lo ha hecho apropiadamente. Y sus teorías acerca de los hechos o en ambos. Así que otra vez, cuando el hombre estudia lo que observa, lo que ve en la creación, yo diría también por sus límites como seres humanos, no somos ilimitados, tenemos nuestros límites. Ciertamente hay personas capacitadas, personas que son muy inteligentes y sabias en cuanto a la ciencia y todo lo que nosotros podemos ver, pero en realidad tenemos un límite. Es un hecho que Cristo resucitó de la muerte. Por ejemplo, veamos esto. ¿Cristo resucitó de los muertos o no resucitó de los muertos? ¿Qué dicen ustedes? Sí, claro. Entonces, Cristo resucitó de los muertos. Y nosotros entendemos que la Biblia claramente así lo dice. Claramente la Biblia declara que Cristo resucitó de los muertos. Lo podemos leer en muchos lugares. Primera de Corintios 15 dice la Biblia que Cristo resucitó de los muertos. Así que es algo que nosotros no podemos negar. Sin embargo, cualquier científico te va a decir que es imposible. Que esto es imposible, que no puede ser cierto, porque los muertos simplemente no resucitan, especialmente después de 3 días sin respirar, metidos en un sepulcro, con una manta puesta sobre su cabeza, ahogándolo. No, es imposible. Es cuando un biólogo, al examinar los miles otros hechos de personas que han muerto y teoriza acerca de la vida, presuponiendo que nadie nunca murió y luego resucitó, se equivoca de ambas formas. Se equivoca en la investigación de los hechos y también en su conclusión y la teoría que forma, porque no puede de esa manera negar, por más que quiera, de que verdaderamente Jesucristo resucitó de entre los muertos. Así que esto es algo que nosotros pues afirmamos porque la Biblia así también lo afirma, y no solamente la Biblia lo afirma, sino que fuera de la Biblia, las personas que vivían en el tiempo de Jesús pudieron dar testimonio de esta verdad, pudieron testificar de que ciertamente ellos estaban allí, que ellos lo vieron, que ellos fueron testigos oculares de lo que pasó y que en realidad eso tomó lugar, que luego fue escrito en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, exacto, es historia. El apóstol Pablo, escribiendo en 1 Corintios 15, habla acerca de este evento y dice que Jesucristo apareció a muchos hermanos, muchas personas a la misma vez, hasta 500, a los apóstoles, y dice, y muchos todavía de los que vieron esto están vivos. En otras palabras, el que dude de esto, vaya y pregúntele, investigue, porque ciertamente ellos saben lo que están hablando, porque ellos vieron esto suceder. Así que no es una cosa que ocurrió escondida en una esquina del planeta, donde nadie lo vio, sino que fue algo que ocurrió a la vista de todos. El hombre, pues, ha errado de muchas maneras. La pregunta es, ¿la vida comenzó por sí misma? Bueno, la respuesta es que la ciencia ha notado que varias formas de vida se formaron en un proceso. Según la ciencia, algunos piensan que la vida se formó por sí misma. La respuesta a esto es, pero cuando a partir de esto se teoriza que la vida comenzó por sí misma, se dirigió de etapa en etapa, esto no es científico ni es la verdad. Y nadie ha podido probar que la no vida produzca vida. Otra vez, ese es el problema más grande que tiene la ciencia atea, el que no puede probar de que de la no vida haya salido vida. Porque lo que es inerte, lo que no tiene vida, lo que no tiene aliento de vida en sí, no puede producir vida. Una roca
no puede producir vida. Un pedazo de metal no puede producir vida. Así que ese es el problema más grande que tiene la ciencia. Los evolucionistas han hecho muchas observaciones válidas, pero no han podido comprobar que las cosas causaron su existencia por sí mismas, simplemente porque eso no es la verdad. La Biblia nos habla acerca de una creación en un lapso o un periodo de 6 días. Tal vez el punto principal en el cual se tiende a pensar de la ciencia contradice la Biblia es por esto, porque la Biblia declara una creación en 6 días y los científicos no encuentran manera de entender cómo esto puede ser posible. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Cuando la Biblia dice que el proceso de la formación de la materia original y de la creación en su estado final tomó lugar en 6 días, ellos no encuentran esto fácil de creer o aceptar, y algunos científicos dicen que hechos innegables, tales como los fósiles, comprueban que todo esto no es posible. Hay 4 presuposiciones que se hacen en cuanto a esto. Les voy a presentar este punto de vista y más adelante les voy a hablar acerca de otros puntos de vista, pero vamos a hablar acerca de este. Necesariamente la ciencia puede probar que la Tierra no fue creada en 6 días. Bueno, la primera presuposición es la siguiente. En primer lugar, la proposición que la producción de fósiles es muy lenta y toma mucho tiempo. Así que si la producción de fósiles es algo que se produce a través de mucho tiempo, entonces, según la ciencia o algunos científicos modernos, es imposible que esto ocurra. Pero hay mucho que se puede decir a favor del punto de vista contrario. Hay fósiles de hojas de hortaliza preservados, es decir, recientes. Hay fósiles que se han formado en tiempos recientes. Nos cuesta creer que algo tan frágil y poco durable pudiera ser preservado salvo por algún proceso sumamente rápido. Y también, después de todo, la creencia de que los fósiles fueron causados por un cataclismo, como por ejemplo una inundación o la inundación, sea más creíble que la creencia de que fueron producidos lentamente a través de un inmenso periodo de tiempo primordial. Así que un punto de vista es que no necesariamente el decir que el mundo fue creado en 6 días contradice la ciencia, porque hay maneras de probar que hay ciertos fósiles, de hecho, que se han formado de cosas aún más cercanas a nosotros en el tiempo, y la evidencia está ahí. La segunda preposición o presuposición que tenemos en cuanto a esto es que, en segundo lugar, hay la presuposición de que los tiempos increíblemente largos que produjeron los fósiles no pudieron haber sucedido después de los eventos relatados en el capítulo 1 de Génesis, los 6 días. Es decir, que no encuentran manera de acomodar toda esa materia, esos animales y todos estos fósiles que se van encontrando. Ustedes han visto, todos hemos visto fósiles de dinosaurios y animales que están ya desaparecidos y extintos. En realidad, ellos no encuentran cómo hacerlo. Es decir, que estos eventos descritos en la creación no son precisamente algo que puede caber allí dentro de un espacio de 6 días, sino que hace falta, en realidad, grandes periodos de tiempo. Yo quiero aquí decir que, en este punto, algunos modelos cristianos han sido propuestos sobre este punto de vista. Más adelante, si tengo el tiempo hoy, se los comparto. Podemos responder diciendo que la Biblia es definitiva acerca del tiempo que tomó la creación. Un espacio de 6 días, y indefinida acerca del paso del tiempo que surgió después de la creación. Podemos suponer con tanta facilidad, entonces, que los fósiles han sido depositados después. Es decir, que podemos decir que lo que en la Biblia se relata, y cuando contrastamos esto con los fósiles que encontramos, decir que simplemente esto tiene que haber ocurrido después de la creación de Génesis capítulo 1 y no antes. ¿Okay? Ya le mencioné que hay algunas teorías de algunos cristianos que han propuesto otro punto de vista distinto al que aquí estamos explicando, de 6 días de creación, pero más adelante lo vamos a discutir. De la tercera presuposición de los que no creen en el relato bíblico, mayormente las personas que son los científicos, los ateos,
dicen que los 6 días de la creación nos presenta una creación que ocurrió en 6 días de 24 horas y algunos podemos responder, sostuvieron que la creación no sucedió en 6 días de 24 horas. Eso es una de las cosas que podemos hacer. Algunos creyentes dicen que no necesariamente se trata de 6 días de 24 horas cada uno. Ellos sostuvieron que la creación sucedió en 6 periodos de tiempo, no de 6 días. Y reconocieron que la palabra hebrea yom, que se encuentra allí en el primer capítulo de Génesis, no siempre se restringe solamente a 24 horas. Y podemos ver algunas citas bíblicas aquí hablando acerca de esos momentos donde la Biblia utiliza la palabra día no como un periodo de 24 horas. Hay entonces esta presuposición. Se nota que San Agustín, uno de los padres de la iglesia, reconoció que uno de los días de la creación afectaba las condiciones necesarias para el tiempo solar. Aún otros han sugerido que los días de la creación fueron 6 días de los cuales Dios le reveló el relato a Moisés. Un punto de vista es que cuando Moisés estaba escribiendo el relato de Génesis en cuanto a la creación, cada uno de estos días lo que simplemente significa es que en el primer día Dios le reveló a Moisés esta información que él pudo escribir. Luego en el segundo día le reveló la siguiente, en el tercer día el siguiente, hasta que llegó al 6º día. Y así pues le reveló todo en un periodo a Moisés de 6 días y en el 7º día pues Dios descansó. Esa es una de las maneras que algunas personas han visto esta explicación. La cuarta presuposición dice que el proceso que se relata en la historia de la creación, tal como se teoriza de aquello que es la ciencia moderna, no pudo haber ocurrido en 6 días de 24 horas. Hay una suposición de que Dios no pudo haber producido rápidamente un mundo que tiene una apariencia de edad, de vejez, de antigüedad. El mundo, cuando lo miramos desde nuestro punto de vista, al ojo humano, vemos y observamos que se ve bien viejo, se ve gastado, se ve que hay distintas capas en el terreno, que hay árboles antiguos, que hay piedras muy antiguas, que hay cañones formados, como vemos el cañón del Colorado, que no, dice la ciencia, pudieron haberse creado tan viejos en solamente 6.000 años, que hacía falta más tiempo para que se cree este tipo de fenómeno natural que estamos observando. Así que una de las respuestas de algunas personas cristianas es que en realidad cuando Dios creó a Adán, lo creó ya viejo. Por lo menos, yo digo que Adán cuando fue creado tenía como 30 años por lo menos. Pero bueno, no sabemos. Así que ya no era un bebé. En otras palabras, no era un niño que creció poco a poco, sino que cuando Adán fue creado ya era un hombre completo, hecho y derecho, y Eva de igual manera. Así que si Dios pudo hacer eso con Adán, que lo creó de manera que ya fuese una persona adulta, significaría entonces que también Dios pudo haber creado el mundo de tal manera que parezca antiguo y gastado y ya desarrollado. Sí. Eso es un punto de vista, una respuesta que algunas personas cristianas han expresado. Dios creó a Adán así, y ahí vemos entonces que en 6 días fue todo creado, días de 24 horas, con la apariencia, ¿ve? Apariencia de edad, es decir, de madurez o de vejez o de gastamiento en las cosas ya creadas. Que los fósiles fueron creados por una catástrofe y estos fósiles que estamos encontrando en distintos lugares, algunas personas dicen, bueno, dentro de la fe cristiana, eso fue producto ¿de qué? Del diluvio de Noé, ¿se acuerdan? Así que la explicación que dan algunos teólogos sobre todo esto es que el diluvio causó toda esta destrucción y ahí fue que estos fósiles que estamos viendo y toda los animales antiguos y todos estos seres que encontramos fosilizados fueron productos de esta gran catástrofe mundial, lo cual pasó o ocurrió después de la creación de Génesis. Déjenme entonces hacer una oración para despedirnos. Amado Dios de gracia, de bondad y misericordia, venimos a tu presencia en esta mañana una vez más
reconociéndote como nuestro Señor y nuestro Creador, Señor, y tú que todo lo creaste, el cielo, la tierra y todo lo que vemos es producto de tus manos. Gracias porque tú nos das, Señor, la sabiduría y la capacidad para poder entender y observar lo que tú, Señor, has puesto en orden. Te pido, Señor, que nos ayudes a seguir creyendo en ti, que nos ayudes a confiar, Señor, y que nos des entendimiento para aceptar aquellas cosas que no podemos comprender, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros familiares, nuestros hermanos que todavía no conocen y ni comprenden muchas de estas cosas. Y pedimos por aquellos que se oponen a esta verdad, aquellos que están todavía luchando mentalmente con si hay o no hay un Dios, si hay o no hay un creador. Te pedimos, Señor, que tú te reveles a ellos, que tú les das sus corazones y que ellos puedan ver, Señor, la realidad que tu palabra enseña, de que tú, oh Dios, todo lo has creado. Te pedimos ahora que te glorifiques en este culto que vamos a dar a ti, de tu presencia, por medio de la vía tecnológica, que podamos estar concentrados en tu palabra, Señor, lo que nos vas a presentar, y que podamos ser recibidos, Señor, recibir el mensaje de tu palabra, la palabra tuya, para que alimente nuestras almas. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.